bla, 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 y fue pues como una gran asamblea ese primer día. Esa primera noche se estuvo toda la noche, el programa se transmitió por 3 días consecutivos más o menos. Ya el segundo día ya era un poco más ordenado y se le daba más voces a gente pues, que está acostumbrada a hablar, así, ¿no? Pero estuvo muy bien. Ahí surge, así como en la ciudad, el afán de resistencia. Han subestimado al pueblo, y aunque nos tiren lagrimógeno, nosotros vamos a tirar con ideas. Esto es un golpe ideológico. En el campo sí se hicieron cortes de ruta de resistencia, sí se hicieron cortes de rutas que duraron bastante tiempo, diré 6 horas, 8 horas, porque la capacidad de la desmovilización que había afectado a todos los movimientos sociales había también afectado a los movimientos campesinos, y su capacidad de hacer cortes de ruta se había limitado a un par de horas cada vez, digamos. Y esto durante varios días consecutivos se hicieron cortes de ruta, ¿no? Hoy por hoy están llevando a juicio a la dirigencia campesina que hizo esos cortes de ruta. Se le instruyó un proceso en ese momento y ahora se está efectivizando ese proceso. Bueno, pero en la ciudad esto fue lo que llevó a que la gente diga, sí, se puede resistir, vamos a hacer cosas. Dio mucho ánimo eso. Pero de ahí a que la TV pública está en el centro de la ciudad, bien en el centro. Entonces era como una cuadra de resistencia en un mar de tranquilidad forzosa, ¿no? En donde se pretendía hacer una vida normal. La burguesía intentaba ir, como digo, los locales que se habían cerrado se abrieron, los mercados que se habían cerrado se abrieron, los niños volvieron a clase, los niños de la burguesía se esforzó la normalidad, ¿no? Y había esta cuadra de resistencia en esta... Soy un joven estudiante, yo quiero hacer un llamado a todo aquel artista que tenga esa indignación profunda, a todo aquel campesino, a todos los compatriotas, a todos los paraguayos, que vengan hoy y que salgan siempre durante estos 9 meses que nos robaron, que salgan y que protesten. Costó un poco de tiempo para que desde otros sectores de la ciudad se saliese a la calle, se hiciese actos de resistencia. Y hay un problema. El gobierno saliente pues, y la izquierda crean una instancia que se llama Paraguay Resiste, ¿no? Que es un medio de comunicación, medio una ONG, medio una coordinación de resistencia. Y el discurso que sale es el discurso de desobediencia civil y resistencia pacífica. Es la fuerza, pero sin contenido, ¿no? No violencia. Entonces, muchos interpretaron pacífico como no hacer nada. Entiendo, no violencia como tampoco hace nada porque todo es violencia, ¿no? Asumiendo el discurso de la derecha de lo que es violencia, ¿no? O sea, que cualquier cosa es violencia. Y mientras la derecha empieza a operar despidiendo gente, ya el lunes empiezan los despidos masivos, con un corte radical para saber a quién despedir o no. Si había entrado al trabajo después de la asunción de Lugo, muy probablemente lo iban a echar, ¿no? Y eso continúa hasta hoy, esa medida, ¿no? de expulsar gente del trabajo. Y ahí con esto empezó un proceso bastante interesante de resistencia, ¿no? Por un lado, los partidos políticos intentan hacer resistencia ellos solos, digamos, medio en competencia. ¿Quién hace una acción y le saca más fotos que otro partido, digamos? Funcionó tan bueno que se dieron algunas
scratch bastante interesantes pero vimos que, o sea, nos vimos en un problema que mucha gente no tenía herramientas para hacer resistencia. O que el clasificar algo como pacífico, como resistencia pacífica o resistencia no violenta, le impedía a alguna gente cualquier cosa que plantearan hacer la veían como violenta. Entonces había dos trabajos que hacer. Y que era pues que la gente pudiese en su colectivo, en el lugar que quisiera, si tenía ganas de hacer algún acto, pues que lo hiciese. Tratar ese ánimo, ¿no? Y dar algunas herramientas para eso. Y lo otro es que no consideraran la declaración de Pacífico, porque estamos hablando de gente que está le sigue o sea, está dentro tiene como una mentalidad electoralista y partidaria y cree en el gobierno y todo eso. Entonces, esa declaración no podía ser un impedimento, o sea, que había que trabajar el concepto de violencia y de no violencia para ver qué cosas se permitía hacer eso, y el concepto de pacífico también había que trabajar. Que muestren su indignación ante toda esta claque, ante todos estos fascistas. Y quiero decirlo a estos fascistas, a este señor golpista, Federico Franco. Hay una bestia que está muy cansada, que es el pueblo, y que se está despertando. Y esta gente está cansada de gente golpista, de fascistas y de dictadores. Franco, golpista, vos sos el fascista. Se podía ser hasta agresivo en la acción sin que fuese violenta, digamos, o que fuese pacífica todavía. Así, un montón de discusiones, y eso estuvo y está todavía muy interesante. Que mucha gente, primero que hasta antes del golpe no se hubiese considerado de izquierda, ahora se considera de izquierda, que no iba a militar o no va a militar en partidos políticos, o sí, pero que sí tenía ganas de hacer cosas y empezó a proponerse hacerlo y a hacerlo autónomamente. Y bueno, esa idea, ¿no?, de gestionar la lucha propia. Yo estoy hablando en los sectores urbanos, ¿no?, que es la experiencia que tengo más cerca. Eso es, digamos, algo interesante, y donde los sectores anarquistas, los pocos que hay, han contribuido un poco a hacer ese debate, ¿no? Hacer el debate sobre que vamos a resistir autónomamente, vamos a hacer lo que queramos, que bien podemos decir que no queremos hacer violencia, pero eso no significa inmovilizarse, sino que al contrario puede significar un montón de posibilidades, digamos. Y ahí está la situación ahora. Con una complicación, y es que el proceso electoral ya está inaugurado. Las elecciones que vienen en abril de 2013, ya el calendario ya se abrió. Y como les conté al principio, uno de las divisiones del Frente Guazú, que es el Frente de la Izquierda, sería el Frente Amplio, por decirlo así, era respecto al tema electoral. Y durante este tiempo lo que vimos es que, aparte de que muchos partidos hacían resistencia con un motivo, con una motivación de perfilarse, ¿no?, como resistentes, y tener un currículum de resistencia, no porque de verdad pues, le creyesen tanto en eso. Por otro lado, había otros partidos o componentes de los partidos que decían o resistimos o nos vamos por el camino electoral. Y eso también tenía efectos sobre las organizaciones sociales, sobre los movimientos sociales, porque muchos de las organizaciones y movimientos están vinculados a partidos o tienen militantes de partidos en su interior. Y eso trajo y trae, digamos, hay un dilema, que alguna gente se moviliza porque está pensando en lo electoral o empieza a entrar en una disputa también. Pues la idea era transmitir, o sea, lo que se acabó de transmitir es que se puede resistir. O sea, que lo electoral va por otro lado y que la resistencia tiene que continuar, porque el golpe no es solo un golpe en términos de políticos, sino también de
es un golpe que viene a reforzar lo neoliberal. Es un golpe sobre la alimentación de la gente, porque ya se autorizaron transgénicos en maíz, en soja. No hay que ser demasiado inteligente y no hay que recorrer demasiado como para darse cuenta que toda nuestra tierra se está vendiendo, se está recolonizando Paraguay y nosotros nos estamos yendo en otro lugar a trabajar. Se está debatiendo la instalación de Río Tinto, una procesadora de aluminio gigante, o sea que además se le va a regalar la energía eléctrica, regalar digo que va a un precio subsidiado. En fin, que hay un montón de militaristas también, porque ahora se está intentando volver a colocar el tema del servicio militar a flote, un tema que el pueblo paraguayo había logrado casi eliminar del imaginario durante los años 90 y los 2000. En fin, digo que el golpe afecta. No digo que, o sea, que lo de Lugo afectaba también, porque tenía políticas neoliberales igual. Pero en algunos casos la diferencia era que se ponía cuidado en algunos temas. O sea, se escuchaba a los movimientos campesinos cuando decían no a los transgénicos. Y eso cambió ahora. O sea, ahora hay vía libre para que eso pase. Y estamos, se está sufriendo esa situación ahora, ¿no? Y bueno, y en esa construcción estamos, ¿no? Que se puede hacer resistencia, que resistencia alguna gente ha hecho siempre. O sea, que digamos que no es una cosa que surgió ahora por este golpe, solo que ahora durante este golpe más gente se suma a hacer resistencia, pero hay sectores de la sociedad que han hecho resistencia pues toda su vida, que su vida es una resistencia, y que la lucha por la resistencia es también un momento de pedagogía social, ¿no? O sea, donde aprendemos a hacer las cosas por nosotros mismos, a decir lo que pensamos y aprovechamos el minuto donde podemos decir todo, porque es una mierda lo que se instaló, entonces gente que se cuidaba de hablar esas cosas frente a Lugo, pues ahora las dice muy fuerte, ¿no? Y eso es lo que nos interesa fomentar, que hay que seguir, que hay que hacer la experiencia de la autonomía, de autogestionar las luchas y de hablar, de conversar, de discutir, eso es. En este momento quiero invitarles a los funcionarios públicos que no esperemos que los campesinos luchen por este derecho que ganamos en este tiempo, que no esperemos que los estudiantes luchen para que se obtenga lo que ganamos en este tiempo. Quiero pedir a los compañeros funcionarios públicos que no tengan miedo de rebelarse y decir basta, basta al golpe, respeto al derecho del pueblo, rebeldía a los funcionarios públicos. Hay 7 centrales sindicales y todas de derecha, o con una muy flexible capacidad de negociar por la derecha. O sea, ninguna central sindical, o sea, una muy pequeña, ¿sí? Claro, una muy pequeña sí se declaró abiertamente contra el golpe, pero la más pequeña. El resto, todas no se declararon ni nada, ni contra, ni a favor, ni nada. Pero estas preguntas muy informativas, ¿no? Estas centrales sindicales, o sea, ya que hay libertad sindical, sí, por hoy, ¿cómo eso se mantuvo? Sí, hay podemos decir, libertad legal. Claro, sindical. de ese tipo, ¿no? Sí. Pero la inmensa mayoría del país, hoy un poco menos, es de derecha. O sea, esa es la premisa. Por tradición, por familia, por lo que quiera. El Partido Colorado tiene, no sé, 1 millón de afiliados. ¿Cuántos millones son ya? Y ahora son como 7 millones por ahí. ¿Cuánto? 7 millones de afiliados. 1 millón de afiliados en 7 millones. Una barbaridad, a ver, hasta durante la dictadura de Stroessner, para cualquier trabajo tenías que ser afiliado al partido. Sí. Luego, durante los gobiernos colorados siguió más o menos lo mismo. Entonces, mucha gente
nace y ya está afiliada. Esto es como la Iglesia Católica, ¿no? Sí, Se bautiza y ya estás en el padrón. Lo mismo ocurre con el Partido Liberal, ¿no? Es decir, una forma muy clara que tiene la gente de asegurar el acceso a algún trabajo es afiliarse a un partido. Porque el aparato público durante mucho tiempo fue usado para eso, para entregar puestos a cambio de votos, ¿no? Eso es así. De hecho, una de las razones para explicar por qué el golpe ahora es porque vienen las elecciones en el 2013 y el Partido Liberal se estaba quedando sin caja. La caja que entrega por estar a cargo del aparato público, ¿no? Los dineros que puedes mover desde el aparato público para transformarlos en votos. Votos que se compran y se venden, ¿no? El tema de ese Río Tinto es muy importante. Sí, hay algo, o sea, el tema venía de antes, no es que surge ahora, ¿no? Ahora toma más fuerza, pero la instalación de Río Tinto es algo que se venía conversando desde antes, la propuesta viene desde antes, y ya había habido una acción de parte de organizaciones sociales de oposición. Es una empresa multinacional de aluminios que pretende instalarse en la zona fronteriza del país, consumiendo una cantidad extraordinaria de energía eléctrica y, según las denuncias, contaminando el ambiente. Las negociaciones se iniciaron oficialmente con el gobierno de Franco, por lo que se pide tener participación para evitar malos manejos y un eventual subsidio. Ahora, como una de las primeras declaraciones del nuevo gobierno, vamos a ver, vamos a conversar, es bueno. No una declaración definitiva, pero sí una declaración de intenciones, ¿no? ¿Dónde se va a instalar esa planta? ¿Dónde se va a instalar? No se sabe, o sea, no está ese detalle. Seguramente va a ser o muy cerca de Itaipú o muy cerca de Yacirca. No, por la energía. Sí, por la Esto debería ser como la papelera de Uruguay, ¿no? Sí. Y eso está en debate. Lo interesante es que la oposición a Río Tinto está ganando como ha sido muy fuerte, con buena información, con materiales. Digamos que hace un espacio de unidad, por ejemplo, para la izquierda, oponerse a Río Tinto, espacio que no tiene en otro lado, digamos, por el tema electoral. En el mundo se organizan manifestaciones sindicales contra Río Tinto en Australia, Suiza e Inglaterra. ANDE, el ente eléctrico paraguayo, encabeza las negociaciones para la instalación de la empresa. ¿Y el tema electoral, la izquierda va a participar con algún candidato? Sí, seguramente. ¿Verdad? Si va sola, es muy probable que pierda. Entonces seguramente van a buscar alianza con sectores disidentes de los liberales y sectores disidentes de los colorados. Porque no todos los liberales, la mayoría, no todos los colorados, la mayoría, estuvieron apoyando el golpe, ¿no? Hay sectores disidentes dentro de ellos. Y si no empiezan a militar ahora van a perder. Si no empiezan a militar ahora van a perder. No, o sea, el cambio de conciencia en las personas. El tema electoral está hace rato instalado, digamos. El problema que tienen es más bien la figura, los candidatos, la lista de candidatos, la lista al Senado. Esos son detalles, pero no se ha hecho más que, ¿cómo decirlo?, formalmente una crítica al tema electoral post-golpe. Digamos, el golpe no cambió la composición del tema electoral, como no cambió la composición del Senado o de los diputados. Muy parecido a la izquierda de acá, ¿no? Que si no por la electoral, otra movida no ven. Claro, una de las críticas que se le hace mucho a la izquierda paraguaya es que, bueno, hay una cultura política, esta cultura política prebendaria, esta cultura política de la compra del voto, esta cultura política de dar golpes de Estado, digamos, del uso del aparato público para financiamiento de campañas y esas cosas. Y hay también otro motivo de la división de la izquierda, porque hay mucha de esta izquierda que hizo lo mismo que hacían los partidos colorados, o sea, el Partido Colorado en su momento, los liberales, es decir, usó también esto para desentar sus bases, ¿no? Entrega de recursos por fuente de trabajo, por votos, en fin. O usar la función pública como para llenarse de recursos para
su funcionamiento, ¿no? Y otra que hizo una crítica a eso, justamente, bueno, a otros sectores de izquierda que hicieron una crítica y hicieron otra política en ese ámbito. O sea, es uno de los temas, ¿no? O sea, sí. Te quería dos preguntas. Una, si la izquierda calcula que tiene posibilidades de ganar en las próximas elecciones. Esa una. Y la otra, si no entendí mal, vos dijiste que después del golpe se reactivó la participación, que todo lo contrario que uno puede pensar, que después de un golpe con la represión, el miedo, pasó lo contrario. Justamente se pudo vencer eso y la participación es mayor, ¿es eso? Y en todo caso, ¿cómo se puede explicar eso, no? Porque justamente un golpe lo que hace es instalar el miedo para que la participación sea lo menor posible. No sé si es mayor la participación. ¿Cómo decirte? Lo que nos temíamos, uno de los escenarios posibles post-golpe era que no hubiese habido resistencia. Ninguna. Y ese fue el primer logro, digamos, que se instaló una resistencia. Una resistencia con su qué, digamos. Yo no sé si es más o menos. Por ejemplo, ahora el sector campesino, que estuvo muy fuerte movilizado al principio, ahora está desmovilizado. Pues se mueve bastante, pero no todo lo que podría, o lo que se pudo en algunos momentos, y está un poco, le pesa mucho el tema electoral, ¿no? La discusión sobre el electoral, la división de la izquierda, ¿no? Con todo eso, o sea, ha habido una resistencia constante, ¿sí? Permanente. No es que ha habido un momento, una semana donde no se haya hecho algo, por pequeño que sea. O sea, que desde el día posterior al golpe hasta hoy, actos de resistencia, planificados, no planificados, de mucha gente o de poca gente, suceden, ¿no? Todos los días. El que más se usa es el tema del scratch a los golpistas. O sea, uno de los logros de la resistencia que se ha tenido es que la idea de que fue un golpe de Estado se instaló. O sea, los golpistas no pudieron revertir eso. No pudieron revertir ser clasificados como golpistas, no pudieron revertir que la gente común y corriente, aunque no le importe tanto quien esté en el gobierno, sepa que este es un gobierno golpista. Lo es. O sea, eso se instaló y es un logro. Y no a través de un golpe de Estado parlamentario. Que se vayan los parlamentarios, que se ocupen de los problemas sociales. O sea, que los tipos están estrechados así de por vida. Que eso lo pueda aprovechar, no sé, la izquierda o no, ya es otra historia, digamos. Pero ahí, para mí es muy interesante que eso no surgió, esa clasificación no surgió de una apuesta de los partidos políticos de izquierda ni de Paraguay Resiste, sino que de gente común y corriente, incluso antiluguista, o ni siquiera de izquierda. Esa definición instaló, ¿no? Golpista. Esto fue un golpe de Estado parlamentario, policial, pero fue un golpe de Estado y este gobierno es ilegítimo. Podría ser, incluso alguna gente podría decir, es legal. O sea, puede llegar hasta ese nivel, digamos, pero que es golpista e ilegítimo, eso está instalado, digamos. Pues, sobre la discusión respecto al juicio político, pues habrá alguna diferencia en algún lado, digamos, dentro, digamos, de la gente que se declara antigolpista, ¿no? Por ahí. Y la otra era si la izquierda está calculando que tiene posibilidades de ganarlo y por eso suspende
cualquier acción más concreta esperando las elecciones? A ver, yo suspende totalmente, hacen algunas cosas pero a un menor nivel, no están como cuidando la fuerza, no sé, qué estarán cuidando, algo están cuidando y no invierten toda su energía en la resistencia. ¿No? Algo hacen de vez en cuando porque tampoco quieren dejar de aparecer como resistentes. Y yo diría que si las elecciones fuesen transparentes y si el candidato fuese bueno, hay uno que aparece como interesante, que es un animador de televisión, Mario Ferreiro. Bueno, Lugo era un cura, digamos, entonces a mí no me espanta que sea un animador de televisión el candidato de izquierda. No, ya hemos tenido acá también. Sí. Entonces, ese, digamos, si las elecciones fuesen transparentes, si los votos no se comprasen, podría llegar a ganar. Pero Imposible entonces. Imposible. Claro, pero la apuesta de la izquierda es otra. Lugo llegó sin respaldo parlamentario. De los 40 senadores, no estoy dando una cifra aproximada, no sé el número exacto, ¿no? Creo que de los 40, 2 eran, bueno, eran 3 luguistas. Esa era la fuerza de... Pero ninguno del partido, o sea, y Lugo no era de ningún partido, o sea, luguista pero de su propio partido. Luego uno de esos senadores se hizo antiluguista, o sea que eran 2. Los votos que tenía eran del Partido Liberal, que eran la mayoría en el Senado. Y en diputados la misma historia. 2 diputados y todo el resto era de derecha. Y los votos que tenía eran de los liberales. Y las negociaciones que podía hacer según cada ley y cada cosa. Entonces lo que hace la apuesta es por un lado el tema presidencial, que tiene un valor, pero el otro es el Parlamento. El Parlamento, o sea, tener votos suficientes para instalar una cantidad interesante de senadores y diputados en el Parlamento. ¿Te puedo hacer una pregunta? Porque hace un rato dijiste que la mayoría de la población en Paraguay hoy era de derecha. Sí. Y sin embargo, digamos, luego ganó las elecciones y vos estás diciendo que si la izquierda tuviese un candidato que midiese bien y las elecciones no fuesen fraudulentas, tenía posibilidad de ganar. Entonces digo... Perdón, tienes razón, una aclaración. Ese candidato, como Mario Ferreiro, pues no se va a declarar de izquierda. Luego no se declaró de izquierda. Hay una coalición de centro-izquierda, digamos. Sí, claro, pero tendría que ser centro-izquierda, a eso me refiero. Y de hecho, el Frente Guazú no es una coalición de izquierda, es de centro-izquierda. Y la alianza que llevó a Lugo era una alianza de derecha, centro e izquierda. ¿Era más de centro-izquierda que el Frente Amplio en Uruguay? Yo diría que era más de centro-derecha. Bueno, era más al centro, a eso me refiero. Era una región menos de izquierda que esa, digo, para comparar. Sí, o sea, de hecho, sí, mucho más a la derecha. Sí, bastante más. A la derecha. Te digo, el Partido Liberal, que fue uno de los partidos golpistas, era su sostén en el Parlamento. El Partido Liberal. Y era quien estaba a cargo de las políticas económicas. Neoliberales todas, digamos. A la izquierda le dejó algunos ministerios que tenían que ver con obras sociales. Con apoyo alimenticio, con apoyo... De hecho, el Ministerio de Salud, que era muy importante, no estaba en manos de la izquierda, sino de la centro-izquierda. El Ministerio de Educación también. Estaba en manos del Partido Liberal, pero de un sector del Partido Liberal un poco más progresista, digamos. O sea, y los candidatos que están viendo para la próxima elección no son de derecha, ninguno de ellos. O sea, no son de izquierda ninguno de ellos. No se declaran. Son progresistas, sensibles, no sé cómo quieran ponerle. O sea, eso tienen, no sé, tienen bueno o malamente claro, como sea, pero si fuesen con un candidato que se declarase así como marxista y no sé qué, no llegan a ninguna parte. Hay todavía como herencia de la dictadura un fuerte sentimiento no solo de derecha, sino que anticomunista, antimarxista. Eso también está.
Yo lo que digo es que en este tiempo, y también producto del golpe, mucha gente que nunca en su vida se hubiese definido como nada, se definió como demócrata y como antigolpista. Y en eso se conecta un poco con el tema, con tema de izquierda. En ese sentido ha crecido cierta izquierda social, por apego a la democracia, por estar contrario a los golpes y por las barbaridades que han estado cometiendo estos tipos de nuevo gobierno de colocar temas bastante idiotas, no sé, por ejemplo, obligar a la gente a ir al empleo público, a las oficinas, a su trabajo, con corbata y con las mujeres con falda, o sea, así, digo, ese nivel de idiotez. La cosa antediluviana, ¿no? Como sí, acá claro. cuando fue la dictadura del 76. Bueno, que la derecha tiene mucho de idiotez. Sí, sí. Bueno, eso hace que un sector que a lo mejor anteriormente incluso hubiese sido antiluguista, o hubiese votado por, nunca hubiese votado por la izquierda, hoy ha cambiado su percepción. El voto Lugo se explica, entre otras cosas, porque era un voto anticolorado. Está bien, pero no arrastra nada a nivel No, claro, legislativo. claro. A eso me refiero, o sea, Sí. que no arrastra No, porque un líder. la gente hizo un voto cruzado. Votó por Lugo para deshacerse de presidentes. Otra vez un presidente, en este caso una presidenta colorada. Y por eso Lugo vota también la derecha. Lugo ganó con votos de derecha. Con votos colorados y con votos liberales y con votos ovidistas. Sí. O sea, hasta votos de extrema derecha tuvo Lugo. O sea, su porcentaje electoral, 40 y tanto %, no es un porcentaje de izquierda. Porque el porcentaje de izquierda queda mejor representado en el Parlamento, donde solo sacaron 2 de 40. También me parece que lo que hizo el gobierno Lugo, en todo caso, es lo clásico que hace la izquierda, y es que arrastró a la dirigencia y los liderazgos de los movimientos sociales y las organizaciones sociales a la administración pública, descabezó... Lo que hizo el kirchnerismo acá. La cooptación clara, pura y dura, una cooptación. Descabezó a las organizaciones sociales, o sea, eso. Y eso significó inmovilización, desmovilización. No solo eso, sino que además reprimió en particular, sobre todo al movimiento campesino en la zona norte de Paraguay. Represión policial y militar. Entonces, o sea, desde mi análisis yo no tengo nada que rescatar, digamos, de eso. Pero, lo que digo, el golpe de Estado logró... el golpe de Estado siempre, para mí, van siempre contra los pueblos. O sea, la primera víctima de un golpe de Estado siempre son los pueblos. Porque ahí en la rabia de la derecha se libera y tensiona y abusa de la gente, ¿no? Y en este caso lo demuestra porque el golpe de Estado se basa, y su origen y su primera jugada es la muerte de 11 campesinos. Y 6 policías que también eran campesinos. Porque no es que mandan a los oficiales, ahí mataron a 2 oficiales, no. Pero el resto, los otros 4 que murieron, eran todos simples policías, digamos. Hay parientes de hecho eran parientes de la gente de la zona. Que, así, digo, sobre eso se hizo el golpe de Estado, contra el pueblo. Siempre se hace así. Lo interesante es que eso ha permitido, pese a la izquierda, pese al luguismo, pese a la derecha, es que la gente, organizada o no, haga un ejercicio de demostrar lo que siente, de autonomía política, de autonomía social y de salir a la calle, o no salir a la calle, pero por lo menos hacer algo, digamos. O sea, yo creo que ahí hay un momento muy interesante en Paraguay respecto a experiencia política, y que eso yo rescato. Hay una resistencia que no es solo luguista, que no es solo de partidos políticos, sino es de gente que de verdad se siente afectada por el golpe de Estado y que está haciendo cosas, con sus ganas, con sus limitaciones, está haciendo una experiencia. Que la gente que migra de Paraguay también hizo algo, también se estaba manifestando y estaba presionando, incluso muchas veces con mayor lucidez que la gente que estábamos en Paraguay, hace mucho más claridad, sin tantos temores, digamos. Estuvo re bueno. O sea que también ha habido una resistencia por parte
de quienes han migrado de Paraguay y están en el exterior. Y eso ha sido muy importante. Así cuando pienso así en términos de ánimo, de hecho, algunos de los análisis que hacíamos es que lo que hizo este golpe fue resolver un tema. Y el tema es decir una república presidencial o parlamentaria. Y es una república parlamentaria. Entonces, el uso, como se hizo el uso del juicio político, quiere decir que en verdad tú puedes elegir un presidente por 5 años, como en Paraguay, una persona que vaya y elija, vote por 5 años, pero no va a poder nunca estar seguro que ese presidente va a durar 5 años. Claro. Bueno, eso es uno de los chistes más recurridos en Paraguay, ¿no? De que Chávez le agradece a Franco por haber dado el golpe y permitirle entrar al Mercosur. Y bueno, resolvió ese tema el golpe, ¿no? O sea, de la discusión sobre si es parlamentaria o presidencial. Y el movimiento 138 porque la Constitución tiene un artículo 138 y dice que el pueblo está autorizado, por no sé cómo dice exactamente, pero puedo decirlo, que si hay un gobierno ilegítimo, ilegal, el pueblo puede hacer desobediencia civil. Entonces el movimiento 138 recoge ese artículo de la Constitución. Y eso. También hay un grupo de jóvenes que se llama... mi pronunciación de la I en guaraní nunca me salió, así que es Isiri con Y. Isiri. Ahí. Así se dice. ¿Cómo se dice? Isiri. Y ellos mañana en Silac a las 6:30. Sí. Y donde vamos a presentar ese libro que les pasé también.